la palabra, como ya leímos ahorita en Efesios capítulo 2. Rápidamente de lo que pudimos leer, de qué se trata este pasaje, hermanos. Ahorita que lo leímos, ahorita que ya estuvimos leyéndolo, ha sido una palabra que va a tratar este pasaje. ¿De qué trata este pasaje? De Efesios 2, del 1 al 10, ¿no? Del 1 al 9 leímos, pero también pues, el versículo 10 cuenta en esto. Así rápido, que se nos viene a la mente al leer estos versículos. Somos salvos no porque lo merezcamos. Ok, muy bien, así es. Se trata acerca, ¿no?, de la salvación. Se trata acerca de la salvación y más que nada, pues también el pasaje completo, pues viene el Evangelio en sí mismo. El Evangelio en sí mismo. Acá en esta traducción que yo tengo, el título que viene ahí arribita, empezando el pasaje, dice vida nueva con Cristo. No sé cómo digan en sus Biblias, hermanos, en Efesios 2. Salvos por gracia también, ¿verdad? Esos salvos por gracia y más que nada también se enfatiza en la gracia que Dios tiene hacia con nosotros. Y bueno, les voy a leer rápidamente cómo dice esta traducción, que dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. O sea, ¿cómo lo dice, no? Dice: vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, dice esta traducción. Dice más adelante: ¿quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? El versículo 3 dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra carne, ¿verdad? Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿A quién se refiere? Pues a los que no tienen a Cristo en su vida, ¿no? A todos los demás. Dice el versículo 4: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y aquí enfatiza: es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es hermoso lo que dice. Dice el versículo 6: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Dice el versículo 7: de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Es otra cosa increíble lo que dice aquí. Dice el versículo 8: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, o sea, no por obras, ¿verdad? No por obras. El versículo 10 me gusta, dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias porque eres bueno y gracias también por tu palabra. Te pido, Señor, que nos permitas a entender y comprender esta palabra que va a ser expuesta, Señor, que tú seas el que hable a nuestros corazones y podamos salir gozosos, podamos salir exhortados, podamos salir, Señor, con una palabra de ánimo en nuestra vida y así poder ser ese ejemplo, Señor. Gracias también por la salvación, la cual nos la muestras en este pasaje. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, pues es interesante lo que dice Efesios. Sin duda alguna tiene muchísima doctrina acerca de la salvación, muchísima doctrina acerca de la gracia también, que aquí lo vemos puesto, ¿no? Y algo interesante que me muestra aquí es que enfatiza eso, ¿no? Dios es rico en misericordia. Ustedes ni siquiera tienen ningún mérito para ser salvos. O sea, Dios fue el que actuó, Dios fue el que vino, ¿verdad? Eso en su gracia, que gracia es algo que Dios nos da sin siquiera merecerlo, vamos. No merecíamos la salvación, pero Dios dice: pues, ¿sabes qué? Te lo voy a entregar así mero. Así te voy a entregar la salvación. Y es interesante, ¿verdad?, lo que vemos aquí. Y hay una palabra, una enfermedad que existe hoy en día en este mundo, hermanos, que se llama amnesia. No sé si reconozcan la amnesia. La amnesia, hermanos, es de cuenta que es una pérdida total o es una pérdida parcial, pues parcialmente de la memoria, que nos impide recordar ciertas cosas, ciertas situaciones que vivimos, ¿no?, en nuestra vida, experiencias pasadas. Eso es la amnesia, ¿no?
Una pérdida total de la memoria de situaciones pasadas o parcial. De repente nos acordamos y de repente no nos acordamos de lo que vivimos, de nuestras experiencias. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque a veces solemos pensar que con el primer día que nos expusieron el Evangelio o el mensaje de salvación o el mensaje de la gracia, ya tuvimos con eso, ¿no? Ya sabes que yo ya no necesito más mensajes acerca de la salvación, yo ya no necesito más mensajes acerca de la gracia. ¿Por qué? Porque yo ya me la sé, ¿no? Ya me los explicaron y yo ya tengo la gracia en mi vida, yo ya tengo la salvación en mi vida, pero no es así, hermanos, no es así, ¿verdad? Porque si dejamos de tocar tales temas acerca del Evangelio, acerca de la gracia, acerca de la salvación, pues tal vez por ahí vamos a tener amnesia acerca del Evangelio. Vamos a ser amnésicos del Evangelio, amnésicos de la salvación y de decir, oye, pues espérame, hace 10 años me predicaron el Evangelio, pero hoy en día no recuerdo del total del Evangelio. O sea, todos los días tenemos que estar recordándonos este suceso tan grande, hermanos, que dice aquí, ¿verdad? Es un regalo de Dios, es un don de Dios que nos dio, que por ende, hermano, no debemos dejarlo desapercibido, sino que al contrario, siempre debemos estar refrescándonos y empapándonos y no ser amnésicos del Evangelio, hermano, no ser amnésicos del Evangelio. Había una vez una reunión de pastores y estaban hablando de sus ministerios. Pues no, a mí me va bien en mi iglesia, esto y el otro, tengo tales personas, tengo 30, 40, y el otro dice, no, pues a mí también me va muy bien, mi iglesia está creciendo, ¿verdad? Evangelizamos, tenemos un gran grupo de alabanza, y así, ¿no? Estaban hablando los pastores entre sí, y se levantó un pastor, ¿no? Un pastor pues con porte veterano, ya grande, ¿no? Esos pastores que los ves y te da miedo, ¿no? Y les dijo, a ver, hermanos, y apuntó a uno, ¿no? ¿Puedes articularme el Evangelio? Y el pastor dijo, pues sí, ¿no? O sea, y empezó a predicar o empezó a explicar el Evangelio, pero con sus propias palabras, ¿no? Nosotros tal vez lo podemos explicar con nuestras propias palabras. Y el pastor le vuelve a preguntar, no, espérame, te pregunté que si puedes articular el Evangelio con la palabra, o sea, con la Biblia, que me digas, mira, aquí están tales pasajes, esto y el otro, ¿no? Y el pastor se empezó a titubear, hermanos, empezó a ponerse nervioso y sacó la clásica, ¿no? ¿Cuál es la clásica? El versículo que lo tenemos ahí siempre guardado para cualquier situación, Juan 3:16. No, mira, hermano, Juan 3:16 nos dice, y ahí se patinó el pastor, ¿no? El hermano. Patinó el hermano y no supo articular el Evangelio con la Biblia de una manera eficaz o de una manera en la cual diera a entender el Evangelio de una manera clara, ¿no? Así no sabemos Juan 3:16, algunos versículos, ¿no? Pero en la palabra encontramos muchísimos pasajes y muchísimos versículos, ¿no? O sea, que nos hablan del Evangelio de una manera en la cual nosotros podamos articularla y podemos llevar al oyente por un camino, ¿no? En el cual al final pueda entenderle de una manera más clara. Podemos explicárselo con nuestra experiencia, podemos explicárselo conforme a cómo lo entendemos nosotros, pero también, ¿verdad? Usemos de la Biblia, también usemos de la palabra y usemos los versículos que aquí se nos dan. Y el pastor patinó, no supo. Entonces, si a un pastor le puede pasar esto, hermanos, imagínense a uno también, ¿cómo no le puede pasar esto? Imagínense a uno que va empezando, imagínense a uno que, no sé, ¿verdad? Que siente que no ha crecido últimamente. Imagínense uno, ¿no? O sea, puede pasarnos a cualquiera, hermanos, puede pasarnos a cualquiera decir, hermano, ¿sabes qué? Pues, ¿qué significa el Evangelio para ti? Y que de repente patinemos, ¿no? O digamos una cosa que no es. Entonces, hermanos, no hay que ser amnésicos del Evangelio, y al contrario, ¿verdad? Busquemos siempre, no sé, nuestros devocionales, de vez en cuando leer los Evangelios, Lucas, Marcos, Juan, leer parte, ¿verdad? De esos pasajes donde se nos muestra la salvación. En Romanos también encontramos muchísima doctrina de la salvación, hermanos. O sea, también recordemos y metamos también esas partes en nuestros devocionales, que también son de mucha ayuda y también que nos hacen recordar el Evangelio y ya no nos hacen amnésicos del Evangelio. Entonces, hermanos, era algo que estaba pasando en Galacia. Pablo les escribe a los Gálatas en Gálatas 1:6 y les dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, les dice Pablo a los Gálatas. O sea, dice, estoy tan maravillado, ¿cómo pueden olvidarse ya del evangelio y ya estar siguiendo otras cosas tan pronto? Hace poquito, hace 1 año, 2 años fui a predicarles el evangelio, y ¿cómo puede ser posible que ahorita ya estén siguiendo otras cosas? ¿Cómo puede ser posible que ahorita ya estén creyendo en otras cosas? ¿Cómo puede ser posible que ya hayan olvidado el Evangelio de Cristo?
Les dice Pablo a los Gálatas. Y más adelante en el capítulo 4, versículo 9, les dice: así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los viles e inútiles principios espirituales de este mundo? Les dice Pablo. O sea, ahorita que ya conocen a Dios, o bien, más bien Dios ya los conoce a ustedes, o sea, conocen el Evangelio, ¿por qué quieren retroceder de nuevo? ¿Por qué quieren volverse otra vez al mundo? ¿Por qué quieren volverse otra vez y retrocederse y convertirse en esclavos? Me gusta cómo lo traduce. De los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo. ¿Por qué, hermanos? Y pasa, ¿verdad? Sí pasa, hermanos. Podemos decir, no, eso no pasa en la iglesia. Sí pasa, hermanos. Sí pasa. De repente andamos ahí queriendo retroceder, ¿no? De repente andamos ahí diciendo, no, es que mira esto, mira el otro. Y andamos coqueteando con el pecado, como por ahí algunos dicen. Y podemos caer de alguna otra manera. Podemos caer de alguna otra manera. Así que las palabras que Pablo les dice a los Gálatas, hermanos, también, ¿verdad? Podamos aplicarlas a nosotros. Tal vez no seamos los 100%, no hagamos el 100% de lo que los Gálatas hacen o hicieron en ese entonces, de olvidarse completamente del Evangelio de Cristo, pero, hermanos, que sirvan de exhortación y de ánimo a nosotros y decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, tengo que recordar el Evangelio, tengo que, ¿verdad?, buscar el Evangelio en la Biblia, en mis devocionales, tengo que buscar cantos que hablen de la salvación. ¿Por qué? Porque eso es todo para nosotros, hermanos, es todo para nosotros. Como decía Martín Lutero, necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos, y eso tiene mucha razón, tiene muchísima razón, hermanos. Entonces, yo creo que la mejor manera de recordar el Evangelio, hermanos, es regresar a las Escrituras, ¿no? Regresar a la Biblia, a la base de todo, hermanos, y ver, ¿verdad?, lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz, ver lo que hizo Cristo por nosotros en esa cruz, hermanos. Entonces vamos a adentrarnos a la Biblia, y vamos a ver 2 puntos, hermanos, algo sencillo, algo rápido, 2 puntos importantes acerca del Evangelio. Y el primer punto, hermanos, es que tenemos que recordar nuestra condición antigua. Bueno, sí, o sea, ¿cómo era nuestra condición antigua, hermanos? ¿Cómo era nuestra condición antes? Versículos del 1 al 3 en Efesios 2 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, ¿verdad? Éramos el objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Cómo vivíamos en el pasado? Aquí lo dice, ¿verdad?, claramente. Estábamos principalmente en nuestra condición, en una condición muerta, hermanos. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos muertos, hermanos, en pecado. Vivíamos en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra carne. Pero más que nada, hermanos, y enfatizo aquí, es que estábamos muertos a causa de nuestra desobediencia y a causa de nuestros muchos pecados. Eso así, y basta con eso, hermanos. Y es que pues el pecado entró al mundo a través de un hombre, ¿verdad? Y eso nos lo dice en Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto pues todos pecaron, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron. Nacimos ya con el pecado, hermano. Nacemos ya con el pecado en nosotros, incrustado por causa de esta persona, ¿verdad?, que pecó al principio. Y Romanos 5:12, Pablo nos lo explica, ¿verdad? O sea, por cuanto todos pecaron a causa de ellos, pues ya todos nacemos con el pecado incrustado en nuestra vida. Todos, hermanos, absolutamente. En nuestra condición antigua, pues estábamos muertos, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos el pecado ya incrustado en nosotros. Ya teníamos el pecado en nuestra vida. Un pastor reconocido llamado Sujel Michelin dijo: el pecador es un cadáver insensible que no ve ni percibe las cosas espirituales como debe percibirlas. Puede ser un individuo inteligente, puede ser religioso, puede ser alguien que es muy bueno y éticamente, pero si no tiene Cristo, entonces está muerto espiritualmente. Y sí, hermanos, yo he conocido a muchas personas que son muy, muy inteligentes, personas que tienen doctorados y que tienen maestrías, ¿no? Y que son personas buenas éticamente también, y que tú dices: oye, esta persona es muy buena, esta persona es de admirarse, ¿no? Esta persona es alguien que le ha echado ganas a su vida, y pues mira las cosas que tiene, y mira el maestro que es, el arquitecto que es, el ingeniero que es.
Y hay personas muy buenas y son muy buenas éticamente, ¿verdad? Pero como dice bien Sujel Michelet, tal vez podrían ser esas personas, pero si no tienen a Cristo en su vida, son personas que están muertas espiritualmente. Son personas que están muertas espiritualmente. Y me gusta cómo dice, ¿verdad? El pecador es un cadáver insensible que no ve ni percibe las cosas espirituales como debe percibirlas. Hay personas, ¿verdad?, que hasta se burlan de la iglesia y ven las cosas de la iglesia inútiles. ¿Pero por qué? Porque no tienen aún a Cristo en su vida. Por tanto, si no tienen a Cristo en su vida y la gracia y la misericordia de Dios en su vida, no van a ver las cosas como nosotros hoy en día las vemos, ¿verdad? Yo también antes me burlaba de la iglesia y se me hacía una cosa inútil y se me hacía una pérdida de tiempo, pero ahora que comprendo realmente lo que es la iglesia y lo que es Cristo, lo que hizo Él por mí y que ya tengo el Espíritu en mi vida, o sea, puedo ver las cosas de otra manera, ¿verdad? Podemos ver las cosas de otra manera. Entonces, a veces si las personas son muy duras allá afuera, o a veces si las personas son muy egoístas o groseras, veamos esto, ¿no? O sea, son personas que aún no tienen a Cristo en su vida, que por ende no pueden ver las cosas como nosotros sí las podemos ver. O sea, que no somos tan duros con ellos, ¿sabes? También. Entonces, tal vez tú te dirás, hermanos, en mi vida antigua yo seguía viviendo y disfrutando, no estaba muerto, ¿verdad? Pues sí, o sea, seguimos viviendo como muchas personas allá afuera siguen viviendo y disfrutando de su vida, pero, hermanos, aquí se está refiriendo a la vida y a la muerte espiritual, ¿verdad? A la vida y a la muerte espiritual. Nosotros estamos viviendo nuestra vida física, pero por dentro estamos muertos espiritualmente. Aquí a causa de nuestro ¿qué, hermanos? De nuestro pecado, exactamente. Esto hay que entenderlo y esto hay que saberlo y hay que recordarnos, hermanos. Estamos en nuestra antigua vida viviendo así, pero espiritualmente estamos muertos. Estamos muertos. Y muerto no significa aniquilación, sino significa separación, hermanos. Estamos separados ¿de quién? De Dios. Cristo. Estamos separados de Cristo, o sea, muertos, separados de Cristo. Pero ahora, hermanos, que ya tenemos vida espiritual, ahora que ya tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahora ya no estamos separados de Él, hermanos, y en cambio estamos unidos, ¿verdad?, con Cristo, como aquí nos lo dice, estamos unidos con Cristo. Dice aquí, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Versículo 6, hermanos. Estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces, esto es importante, hermanos. Es importante mencionarlo, es importante. Es doctrina también, hermanos. Estamos dando también una clase de doctrina, en lo cual, pues, es importante también, pues, comprenderlo y saberlo. Entonces, nuestra condición antigua, hermanos, era una que estaba muerta, era una que estaba en sus pecados, estaba en nuestros delitos, que por tanto, pues, no podíamos, ¿verdad?, avanzar y no podíamos buscar lo bueno, como por ahí también dicen en otros pasajes. Y también, hermanos, estábamos sometidos a tres fuerzas. Esas tres fuerzas son el mundo, el Satanás y nuestra carne, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Andábamos según la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo, hermanos, es destructiva, ¿verdad? Pero a la vez es atractiva, ¿no? Puede ser atractiva, pero a la vez puede ser destructiva, ya después de cuando lo ves del otro lado, ¿verdad? La corriente de este mundo, a simple vista, destruye familias, hermanos, destruye vidas, destruye... ¿Qué más puede destruir, hermanos? Destruye todo, ¿verdad? La vida y el mundo, destruye futuros. La corriente de este mundo, hermanos, es egoísta, es envidioso. La corriente de este mundo es una en la cual es soberbio, la corriente de este mundo es uno que siempre busca el beneficio de sí mismo. Eso es la corriente de este mundo, hermanos, una sociedad de falsedad, de vanidad, de materialismo, de vocabularios perversos. Es una corriente poderosa y a la vez atractiva, hermanos, pero que sin duda alguna, si tú vas en esa corriente, pues esa te va a llevar, y a lo que te va a llevar, pues es a la muerte espiritual, a la condenación eterna. Por eso por ahí está la ilustración de los peces, ¿no? Los peces, muchos de ellos nadan a contracorriente. La corriente les va con todo hacia con ellos, pero ellos siguen nadando, ¿verdad? Nadando contra esa corriente. Pero ¿qué pasa cuando ellos mueren? Pues ya no pueden nadar contra esa corriente, sino que al contrario, la corriente se los lleva. Entonces, por ende, hermanos, también nosotros debemos de saber esta parte de decir, estamos nadando contra la corriente de este mundo, o nos está arrastrando la corriente de este mundo, literal, hermanos, ¿verdad? Yo creo que algunas de las veces nos ha arrastrado, ¿verdad?, la corriente de este mundo, así literalmente, me arrastró el mundo, hermanos. Caí, hermanos, no sé, ¿verdad?
Pero sí, hermanos, lo que nosotros debemos hacer y es ese ejemplo, ¿no? De decir, ¿por qué ellos se van en contra de la corriente? ¿Por qué ellos siguen esta parte? ¿Y por qué nosotros vamos hacia lo mismo y por qué ellos no? O sea, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios, porque somos personas que hemos vivido, somos personas que hemos nacido de nuevo, somos personas que alumbramos, hermanos, somos personas que damos sabor a este mundo, somos la sal, como decía el pastor Héctor. Eso es lo que somos, hermanos, y así debemos mostrarnos ante este mundo. No nos dejemos arrastrar, hermanos, y al contrario, ser de bendición, ¿verdad? Ser esas personas que nadan contra esa corriente. ¿Por qué? Porque ya no estamos en nuestra condición antigua, ya estamos en una nueva condición, en una nueva vida, hermanos. Otro de los enemigos que tenemos es el diablo, hermanos, Satanás, así como tal. En la Biblia se le denomina como el Dios de este siglo o el príncipe de este mundo, y claramente se ve que es el príncipe de este mundo porque pues todos aquellos que no quieren escuchar el Evangelio pues están atados a él, no están atados a él, están cegados ante él, no quieren escuchar el Evangelio, se hacen los duros. ¿Por qué? Porque están bajo el yugo del enemigo, hermanos, están sometidos al enemigo, y así estamos también nosotros esclavizados, siguiendo sus tentaciones, hermanos, esclavizados, siguiendo sus deseos, esclavizados, siguiendo todo tipo de cosas que eran contrarias a Dios, ¿no, hermanos? Así éramos nosotros en nuestra antigua vida, pero ahora que somos nuevas criaturas, hermanos, y que las cosas viejas ya han pasado, hermanos, creo que en ahora en adelante todas nuestras cosas deben ser nuevas, todas nuestras cosas y nuestros hábitos, nuestras amistades, por ahí también, ¿qué más podría ser, hermanos? Nuestro estilo de vida, nuestra forma de conducirnos hacia la gente, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Todo eso, hermanos, debe reflejar a Cristo. Todo eso debe reflejar a Cristo en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque somos unas nuevas criaturas en Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Otro enemigo que tenemos, hermanos, pues es la carne, nuestra propia carne, hermanos, en la cual esta es muy fuerte hacia con nosotros. Y es algo que también luchamos día tras día con nosotros. Dice el versículo 3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne. Y es fuerte, hermanos, este enemigo que tenemos en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, es fuerte. Decía Calvino, decía que el hombre está totalmente depravado gracias a la consecuencia que hubo por parte del pecado de Adán, a lo cual el hombre en sí nunca puede desear lo bueno, ya que se encuentra corrupto totalmente, se encuentra sometido a la carne, a la naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa son los deseos de la carne, hermanos. O sea, lo que dice Calvino es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque sí es cierto, estamos depravados totalmente. Estábamos sometidos totalmente al pecado, que por tanto, hermanos, nosotros no podíamos hacer nada para encontrar la salvación, no podemos hacer nada para encontrar el favor de Dios, porque estábamos totalmente depravados. Por eso es donde actúa Dios, ¿verdad? Porque sabía bien que nosotros no podíamos encontrar la salvación. Y es por eso que Él viene y muestra de su gracia y muestra de su misericordia, porque bien saben que ellos no van a poder hacer nada por sí mismos. El pecado se los va a comer y ahí van a estar por siempre y por la eternidad, porque están corruptos totalmente a causa de su naturaleza pecaminosa. Y nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, de repente, ¿verdad? Viene y nos ataca con pensamientos, ¿no? Pensamientos de deseos, de fornicación, lascivia, inmundicia. O sea, viene y pone concupiscencia en nosotros. ¿Sí sabemos qué es la concupiscencia, hermanos? Si la explico un poquito más adelante. Dice Santiago, ¿qué dice Santiago 1 del 14 al 15, hermano? Rápidamente vamos a buscar Santiago 1, 14 y 15. Nuestros propios deseos, carnales. Nuestros propios deseos. ¿Es lo que dice Santiago 14 y 15? Dice, ya lo encontré, dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte, dice Santiago, hermanos. O sea, esos deseos provienen de nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. Entonces, si nosotros los dejamos actuar, hermanos, ellos van a seguir creciendo y van a seguir creciendo en nuestra vida a tal modo de que ellos ya nos estén dominando completamente. Ese enemigo que tenemos, hermanos, que es nuestra naturaleza pecaminosa, es tan fuerte como Satanás, es tan fuerte como el mundo.
Entonces, si nosotros le damos entrada, hermanos, va a ir creciendo a tal modo que ya el deseo de nuestra concupiscencia, hermanos, esté por encima de nosotros mismos. Y le quite lugar a Dios. La concupiscencia, hermanos, les decía ahorita, la concupiscencia es el anhelo por el pecado. Eso es la concupiscencia. Es el anhelo, el desear el pecado, decir, ¿sabes qué? Quiero pecar esta noche, quiero pecar el día de mañana, quiero hacer lo malo delante de Dios. Esa es la concupiscencia, que meramente nace de nuestra carne, hermanos, la concupiscencia. Es el anhelo por el pecado, a la cual, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en esta naturaleza pecaminosa. No va a ser que nosotros nos quitamos de esta naturaleza pecaminosa hasta que estemos en la gloria del Señor, hermanos. Ahí ya vamos a estar libres de estos enemigos. Pero por ende seguimos viviendo en este mundo, hermanos. Por ende seguimos teniendo al enemigo también enfrente de nosotros. Por ende seguimos teniendo este cuerpo y esta naturaleza pecaminosa que nos hace pues complicado un poco la vida y así el sometimiento a Cristo. Por eso, hermanos, hay que estar siempre latentes, hay que estar siempre firmes en la iglesia, hay que estar siempre firmes en la oración, hay que estar siempre firmes en la congregación. ¿Para qué, hermanos? Para no caer en ellos. Había una vez, hermanos, una hermana que se le pidió orar por el pastor, ¿no? Y la hermana, pues siempre cuando oraba, acostumbraba a leer un pasaje de la Biblia, ¿no? Y como le dijeron rápido que ya tenía que orar, pues no sé, buscó un pasaje rápido de la Biblia, y se topó con uno que decía concupiscencia, ¿no? Y la hermana se dejó llevar de decir, ¿sabes qué? Pues todo lo que hay en la Biblia pues es bueno, ¿no? Yo creo que cualquier palabra que hallemos así quiere decir que es algo bueno. Y no, pues la hermana empezó a orar, ¿no? Y Dios le bendice al pastor y que le vaya bien, Señor. Y de repente dice la hermana, Señor, dale al pastor concupiscencia. Dale muchísima concupiscencia al pastor, hermana. Pero imagínense, la hermana está orando para que Dios le diera pecados y que le creciera el deseo al pastor para pecar, ¿no? Entonces, pues acabando de orar, pues el pastor pues claramente habló con la hermana, ¿no? ¿Sabe qué, hermano? Lo que usted oró por mí, pues prácticamente que Dios me diera pecados y que me diera el deseo por pecar. O sea, imagínense, hermano, o sea, hay que tener cuidado a veces también de las palabras que nos hallamos en la Biblia y que no entendemos de todo, ¿no? Hay que consultarlas y decir, ¿sabe qué, hermano? ¿Qué significa esta palabra? ¿O qué significa esto otro? Porque a veces podemos dejarnos llevar, hermanos, y puede estar cometiendo algún error por ahí, ¿no? O sea, la hermana pues no lo hizo conscientemente, o sea, era inconsciente de lo que, pues sí, ¿no? Simplemente pasó a orar y no sabía de lo que estaba haciendo. Pero sí, hermanos, la concupiscencia es eso mismo, o sea, el deseo y el anhelo por pecar. Dice Mateo 26:41, dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Entonces, hermanos, más claro ni el agua. Aquí nos lo dice más claro, muy claro. Estemos alerta y oremos para que no caigamos en la tentación, en los deseos que la carne tanto nos pide, hermanos, porque el cuerpo es débil. Pero ahora sí el espíritu está dispuesto, hermanos. El espíritu está dispuesto a salir adelante. El espíritu está dispuesto hermanos, a sacarnos de la tentación. Simplemente nosotros, ¿verdad? Hay que vencer ese gran enemigo que tenemos, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Ok, mis hermanos, segundo punto, aquí, hermanos, encontramos la misericordia de Dios. Ya estuvimos viendo un poco de nuestra condición antigua como era, ¿verdad? Estamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Estábamos muertos, hermanos, que por ende, por nosotros mismos no podíamos alcanzar la salvación. Tenía que entrar Dios a fuerzas para poder alcanzar la salvación. Así nos lo muestra este pasaje de Efesios, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver ahorita, la misericordia de Dios, cómo fue que actuó en nosotros, en cada uno de nosotros, hermanos, cómo fue que actuó en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque merecíamos la ira de Dios, hermanos, el enojo de Dios lo merecíamos, porque estábamos en contra de su voluntad, estábamos en contra de Él. Tal vez todos podemos decir, es que ¿sabes qué? Pues no se me hace justo, porque yo ni siquiera fui el que pequé en aquel entonces, fue Adán, ¿verdad? Pero aún así, mis hermanos, por la culpa de Él todos, por consecuencia todos pecaron, como lo dice Romanos. Y Dios es justo y si dijo algo, así tenía que hacerlo, ¿no? Así tenía que hacerlo. Inclusive, Dios seguiría siendo justo, hermanos, si aún así no nos diera la salvación, ¿saben?
O sea, ¿por qué? Porque nosotros merecíamos la condenación. Entonces nosotros íbamos a donde teníamos que ir. Era justo, hermanos, a donde íbamos, pues era lo justo. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Pero aún así Dios decide, ¿sabes qué? Pues ¿sabes qué? Aún así les voy a dar la salvación, ¿verdad? A pesar de que es justo que se vayan a la condenación eterna, aún así yo los voy a salvar. Y eso se llama gracia. Es por eso que predicamos la gracia, hermanos. Y es por eso que ahorita el segundo punto se trata de esto, sobre la gracia y la misericordia de Dios. Versículos del 4 al 5. Versículos 4 y 5, hermanos. ¿Y cómo dicen rápidamente si lo tienen en Efesios? Se me perdió. Misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así es, ¿verdad? Así es. Por gracia sois salvos. Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, ¿verdad? Nos amó tanto. Y exacto, hermano. O sea, lo justo era que nosotros tuviéramos la condenación eterna, pero aún así Dios dijo, ¿saben qué? Les voy a dar la salvación. Les voy a dar la salvación. Y así es, hermanos, como actúa la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué puede hacer el hombre muerto para salvarse a sí mismo, hermanos? ¿Qué puede hacer el hombre muerto para salvarse a sí mismo? Pues nada, ¿verdad? O sea, ¿qué puede hacer una persona sepultada 3 metros bajo tierra para salirse de allí? Ya muerto. Pues nada, así estábamos nosotros también, hermanos. No podíamos hacer absolutamente nada para poder encontrar el favor de Dios. Pero Dios viene y nos da de su salvación, nos da, ¿verdad?, de su gracia, como dice el versículo 4, pero Dios es rico en misericordia. O sea, Dios es tan rico en misericordia, hermanos, que Él vino y nos dio la salvación. Primeramente, ¿verdad?, nos concedió misericordia cuando merecíamos juicio. Nos concedió misericordia cuando merecíamos la condenación. Segundo, hermanos, nos mostró de su amor cuando merecíamos la ira. Dios mostró de su amor cuando merecíamos el enojo y la ira de Dios. Aún así Dios dijo, sabes que yo te amo, aunque mereces lo contrario al amor. La tercera, hermanos, Dios mostró de su gracia cuando merecíamos la condenación, ¿verdad? Como cuando alguien dice, sabes que tienes cadena perpetua, y de repente llega, ¿no?, el que fue agredido y dice, ¿saben qué? Yo lo perdono. No le den cadena perpetua, yo lo estoy perdonando por lo que me hizo, por lo que le hizo a mi familia. Así mismo también nosotros, hermanos, merecíamos la condenación y lo peor, pero vino Dios, ¿verdad?, y nos dio la salvación a través de su gracia, ¿verdad? Nos dio gracia cuando merecíamos la condenación. 4, hermanos, nos dio la salvación cuando estábamos totalmente perdidos, ¿verdad? Cuando estamos totalmente perdidos. Y 5, hermanos, nos dio el cielo, nos dio su gloria cuando nos correspondía el infierno. Todo eso hizo Dios por nosotros, hermanos. Y es algo que debemos recordar. Es algo que a veces, hermanos, hemos sido amnésicos de ello, de no recordar estas partes fundamentales de nuestra vida, estas partes fundamentales de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Todo esto Dios hizo por nosotros, sí, hermanos. Y por ende aquí estamos obedeciéndole. Por ende aquí estamos dándole la honra y la gloria como Él se merece. ¿Y dónde están los demás hermanos? No sé, hermanos. Y no sé si le estén dando la honra y la gloria como Él se merece. Pero nosotros que estamos aquí, hermanos, pues hemos recibido ya esta bendición de escuchar el mensaje. Los demás hermanos, no sé, ¿verdad?, cómo estén viviendo su vida, los demás que faltan aquí en estas bancas, hermanos, pero yo creo que si los vemos por ahí hay que recordarles el Evangelio una vez más, así como nosotros lo estamos recordando en este momento. No ser egoístas, hermanos, sino al contrario, ¿verdad?, volverles a predicar el Evangelio, de decir, ¿sabes qué, hermano? O sea, Dios te dio misericordia cuando merecías el juicio. Dios mostró de su amor cuando merecíamos la ira. Dios mostró de su gracia cuando merecíamos la condenación. Dios mostró de su salvación cuando estábamos perdidos, y Dios nos dio el cielo, nos dio de su gloria cuando realmente nos correspondía el infierno. Eso hay que recordarnos, hermanos. El amor de Dios. Dios es amor, y es uno de sus grandes atributos, hermanos, que podemos encontrar en Él. Como lo dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Verdad? Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, hay que comprender esto, y hay que recordarnos y no ser amnésicos del Evangelio.
amnésicos del Evangelio. Hermanos, y bueno, ya para concluir esta predicación, hermanos, pues esta es la condición para ser salvos, ¿no? O sea, tenemos que creer con el corazón, hermanos, y confesar con la boca que Jesús es el Señor, así como lo hicimos alguna vez en nuestras vidas. Y te invito, ¿verdad? Tú que me escuchas y que estamos escuchando nuevos esta palabra de Evangelio, hermanos, que volvamos a reconocer a Dios en nuestra vida como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Como por ahí dicen, hay que renovar nuestros votos, ¿no? Hacia con Él, y volverle a decir: Señor, perdóname por mis pecados, perdóname porque tal vez en estos últimos meses no has sido el hijo que realmente, no sé, querías ver, ¿verdad? No has sido tu mejor hijo, tu mejor hija, pero pues aquí estoy, ¿no? Realmente otra vez, arrepintiéndome otra vez, volviéndome a ti, como lo decía Jeremías, ¿no? En aquel entonces. Me estoy volviendo a ti, quiero realmente conocerte más, ¿no? Y ya no ser amnésico del Evangelio, ya no olvidar el Evangelio, ya no olvidar esta parte fundamental, sino que quiero recordar el Evangelio cada día, quiero recordar lo que Cristo hizo en la cruz cada día y hacer todo eso a nosotros.